Bienvenidos a este video donde continuaremos con el tema de bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades genéticas que, como ustedes saben, se fundamenta en la alteración de la función en alguna proteína. En particular, abordaremos aquellas donde se involucra el almacenamiento lisosomal y, como ustedes recordarán, los lisosomas se consideran el aparato digestivo celular. ¿Qué es lo que pasa cuando no realizan esta función? Cuando el sustrato no es reconocido o no es digerido por estas enzimas hidrolíticas que están contenidas en este organelo celular, pues hay una acumulación. De hecho, es lo que sucede en la enfermedad de Tay-Sachs y Sandhoff, que tienen una alta prevalencia en las comunidades judías, en particular en Europa, y se considera o tiene una herencia autosómica recesiva por una mutación en una enzima de hidrolasa lisosomal que es la exosaminidasa A y B respectivamente, que su función es degradar a un esfingolípido que por lo tanto está en el cerebro, que es el gangliósido GM2, por lo cual se altera pues las funciones en este órgano, en el cerebro, y hay un deterioro neurológico progresivo. La manera en que funcionan estas exosaminidasa es que forman un complejo activo. La exosaminidasa A y B que se representan aquí, junto con un activador, todos ellos o estas proteínas se codifican por diferentes genes, dos en cromosoma 5, el activador y el gen beta, exosaminidasa beta, y el alfa en el cromosoma 15. De manera que una vez que forman el complejo enzimático activo, dentro del lisosoma, reconocen al gangliósido GM2 y lo degradan o lo segmentan. De manera que, como ya comentaba, la exosaminidasa A es característica de la enfermedad de Tay-Sachs y Sandhoff la deficiencia de exosaminidasa B o involucra mutaciones en estos genes respectivamente. Aparecen normalmente de los 3 a 6 meses de vida, es decir, nacen normales, pero como se va acumulando estos sustratos, esto esfingolípido que no es degradado, esa acumulación progresiva pues va dañando al individuo que lo porta, entonces nace normal y esa acumulación gradualmente va deteriorando su sistema neurológico y suelen morir en los primeros años de vida, pero esto puede variar dependiendo de la actividad residual que tenga la enzima. Si la enzima tiene una actividad residual gracias a que el cambio o la mutación fue, por ejemplo, con un aminoácido del mismo tipo, y eso permite que la enzima tenga cierta actividad, por poca que sea, esto tiene un efecto muy positivo para el individuo. Las principales características que se pueden encontrar en Tay-Sachs, dentro de la retina se forma una mancha rojo cereza, pueden tener epilepsia, espasmos, hipotonía y hay un retraso en el desarrollo con macrocefalia, como se puede ver en estas imágenes. Sobre las mutaciones, en realidad hay de diferentes tipos, pero hay algunas que son más comunes, en particular en judíos askenazí, como esta, que es una inserción de 4 pares de bases, y esta inserción, que de hecho aquí está representada, se insertan estas 4 bases. Esto hace que se cambie la lectura, el marco de lectura del RNA mensajero, y se forma un codón de terminación prematuro, ocasionando en los homocigotos la enfermedad de Tay-Sachs, es decir, como la forma severa, donde van a morir a una corta edad, desgraciadamente. Tenemos otras mutaciones, como en el sitio de corte y empalme, en el exón 12, o por un corte y empalme anómalo también con esta otra mutación. Aquí vemos una diferencia importante en cuanto que una tiene una actividad residual de menos del 3%
Y como vemos, con esa pequeña actividad, el problema o la gangliosidosis de GM2 inicia ya en la edad adulta. Y también hay unos alelos de pseudodeficiencia donde se ha observado que sí tienen un menor nivel de la exosaminidasa, pero son normales porque con una baja actividad residual, aproximadamente 20%, no llegan a tener problemas en toda su vida. Bueno, llegamos a otro tipo de enfermedad que en realidad es una agrupación de enfermedades que se conoce como mucopolisacaridosis. Por eso se describe como un grupo heterogéneo porque involucra varias enzimas y también están en los lisosomas por deficiencia de las enzimas que digieren a ciertos mucopolisacáridos. Aquí vemos las enzimas involucradas como la alfa-L hidrogenidasa, sulfato de hermatán o sulfato de parán, y duronato sulfatasa y sulfato de dermatán o sulfato de parán. También tenemos en este otro, aquí nada más cambia el alfa-L, y este alfa-N-acetilglucosamina y sulfato de parán. Ese es el mucopolisacárido que se almacena o que se excreta, es decir, el que no se está degradando y que por lo tanto se almacena o finalmente es excretado, pero que daña al lisosoma, donde no se está realizando correctamente la función de digestión. Y vemos aquí los diferentes nombres que tienen este grupo de enfermedades. Horler, Schei, puede haber combinaciones. Esta es muy particular porque el gen es diferente de los otros. Esta está ligada al cromosoma X, de hecho. Y Sanfilippo, que siguen siendo autosómicas recesivas. Todas son recesivas, pero todas son autosómicas a excepción de Hunter, que está ligada al X. Y veamos cómo la agrupación depende precisamente de características fenotípicas particulares. De hecho, también se denominan a este tipo de enfermedades como gargolismo, haciendo referencia a las gárgolas, por cierto aspecto tosco de la cara. Suelen tener algunos problemas esqueléticos o óseos, y bueno, hay esa cierta similitud. Aquí vemos el único síndrome de todos estos que estamos viendo que es ligado al X recesivo, que es el de Hunter, y es muy evidente los problemas de cadera. Y bueno, la fase ya también nos dice que hay cierto retraso mental. También el tamaño pequeño, debido a que se afecta el sistema musculoesquelético, también es evidente. Muy bien, pasando a otro tema, en ecogenética está involucrado como ejemplo una mutación en el gen alfa-1 antitripsina, que se resume como AT, alfa-1 AT, y en particular la mutación se describe como Z. Este gen, de manera normal, funciona como inhibidor de proteasas, es decir, inhibe la acción de una enzima que digiere proteínas. En particular, estas proteínas tienen un efecto más importante en pulmones y en hígado, de manera que altera el equilibrio entre la elastasa y alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, se degrada la elastina que está en las paredes alveolares del pulmón. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, en el hígado, la proteína alterada se va agregando, acumulando en el retículo endoplásmico. Entonces, esa acumulación de esa proteína va a afectar la función del hígado, ocasionando cirrosis. Y en particular en los pulmones, ya vimos que afecta a las paredes alveolares, pero termina ocasionando enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí el punto
interesante es que el factor ambiental es determinante, sobre todo en personas que están sometidas a estos agentes mutagénicos del humo del cigarro. Es más fácil que les cause un enfisema en fumadores. De hecho, podemos observar el efecto tan grande que tiene para definir la sobrevida de un individuo en cuanto a una persona que tiene la mutación y fuma respecto a lo que no fuma. Aquí se ve como la sobrevida de personas que son fumadoras, y entonces vemos que a los 80 años, casi 75, ya no hay nadie vivo. Todos los que son homocigotos para la mutación, por lo tanto es recesiva. A los 70 años ya habrán muerto si es que fuman. O sea, el problema no es tanto la mutación, es también el hecho de que fumen. Una persona que no tiene, que tiene la mutación pero que no fuma, tiene una sobrevida muy cercana a las personas que tienen los alelos normales. Y aquí vemos también la supervivencia de personas con los alelos normales, de hombres y mujeres. Entonces, el ambiente es determinante en estas enfermedades, en que se desarrolle, en que tenga un efecto negativo, en este caso el factor genético se desarrolle y una enfermedad o una complicación, de ahí que se le denomina ecogenética. Y relacionado con esto, aunque este tema no viene en el libro que nos basamos para el curso, es la genómica nutricional, pero me pareció interesante porque en ella se estudian diferentes mecanismos de acción de los nutrimentos o de los nutrientes sobre la transcripción de algunos genes, cómo pueden aumentar o disminuir la expresión génica, o la síntesis de proteínas, o cómo funcionan estas proteínas, y finalmente el metabolismo, que sabemos que están vinculadas estos factores. Por otro lado, tenemos a la nutrigenética, que ya más bien estudia los efectos de la variación genética de que cada uno tenemos o que nos diferencia, y que eso puede modificar pues la absorción, la utilización, la tolerancia y el requerimiento de alimentos o nutrimentos. Por lo tanto, algunas personas pueden comer lo mismo o algo muy similar, y algunas es más fácil que desarrollen obesidad o que tengan un cuerpo más delgado. Y se relaciona todo esto con la genética de poblaciones, debido a que estamos hablando de esta variabilidad genética, es decir, qué tantos tipos de variantes o genes que tienen diferentes alelos, y eso se evalúa a nivel poblacional. Por eso es de que se pone como referencia esta disciplina que también vimos en el curso. Con esto termino este apartado. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.